esa Jerusalén tiene que ver con ese monte de Sión, y después nos mostraba cómo ese monte de Sión es la amada, ¿sí? Que se ve descender del cielo. Por eso yo quiero volver a ese monte. Es un monte que nos atañe mucho a nosotros en este tiempo. Necesitamos identificarlo a este monte, porque seguramente y sin lugar a dudas desde allí el Señor tratará nuestras vidas. ¿Sí? Necesitamos saber que, como dice, vamos a ir a ese versículo, está en Hebreos 12, y vamos a leerlo desde el 18, porque como nos contaba el pastor, no nos hemos acercado a cualquier lugar, ¿sí? Nos hemos acercado a un lugar que es tremendo, que es terrible, y necesitamos entonces entender a dónde nos estamos acercando, ¿sí? Vamos a volver a leerlo entonces. Hebreos 12, vamos a leer desde el verso 18. Fíjese, vamos a poner entonces toda la atención, como le dijimos al Padre en la oración, ¿sí? Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Está hablando del monte donde subía Moisés, ¿sí? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. La cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, ¿sí? A la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, ¿sí? A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Verso 25, mirad que no desechéis al que habla, ¿sí? Porque ellos lo que desecharon del otro monte era al que hablaba, no lo querían escuchar, ¿sí? No lo querían escuchar. Entonces dice, porque se han acercado a este monte y necesitamos comparar. Lléveme a Deuteronomio 5:5, vamos a ver un versículo de ese monte, ¿sí? Es imprescindible porque en ese monte estaba allí con una característica el Señor, y a ellos le temían a esa voz y no querían escuchar lo que esa voz les decía. Fíjese, Deuteronomio 5:5, Moisés está contando también sobre el monte. Dice, y estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, ¿sí? Entonces fíjese cómo acá resume lo que acabamos de leer, cómo ellos estaban de un lado, estaba Moisés entre Dios y los hombres, pero fíjese la calidad en la que estaba Jehová. ¿Tuvisteis temor de él? Del fuego, ¿sí? Para declararlos la palabra de Jehová, porque ustedes tuvieron temor del fuego. Ustedes saben bien, y de esto quiero hablarles, del fuego. Ustedes saben que la palabra tiene distintos formatos en las escrituras, ¿sí? Es como agua, ¿sí? Es como, a ver, ayúdeme, a ver si, como martillo, como espada de doble filo, ¿sí? Como rayo. Viene con muchas características la palabra, ¿sí? La palabra de Dios. Pero una de esas características es el fuego, ¿sí? En este monte que ellos desecharon, ese monte que ellos no querían que les hablara, no les gustaba, dice, lo que les ordenaba en ese monte.
Entonces Moisés lo que tuvo que hacer de intermediario, ¿no? Allí para poder hablarles esta palabra. Entonces yo quiero hablarles de esa palabra, porque dice que nosotros no nos hemos acercado a cualquier monte, nos hemos acercado al monte de Sión, ¿sí? Y no deja de ser tan terrible como el que estuvo Moisés. Es más, yo diría más terrible. Terrible cosa es este lugar, ¿sí? Necesitamos ver qué tan terrible es este lugar. Porque una de las cosas que se nos pide en ese monte es que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla, ¿sí? Entonces yo quiero que miremos un poco de esto, porque entonces hay un nivel de palabra que se habla en este monte, ¿sí? Que es importante que la vayamos entendiendo. Tiene que ver con una palabra de fuego. Quiero que la vayamos mirando. Fíjese, vamos a leer un salmo, Salmo 148:8. Una palabra de fuego. Muchas veces hemos hablado, el que ha ido mucho a la iglesia, el que ha estado mucho tiempo, muchos años en la iglesia, se ha hablado de una palabra de fuego, ¿sí? Y uno, por ejemplo, cuando el predicador ha sido muy efusivo y ha dado muchas palabras proféticas, uno decía, había un fuego en ese lugar. Y a lo mejor el mismo predicador decía, fuego, y hacía así con la manito, ¿sí? Y uno sabía que había fuego en ese lugar, ¿sí? Pero yo quiero que usted mire lo que sería una palabra de fuego, ¿sí? Fíjese, vamos a ver. El fuego y el granizo, y la nieve y el vapor, y el viento de tempestad, que ¿qué? Ejecuta, diga conmigo, ejecuta su palabra, ¿sí? Algo que tiene que ver con una palabra de fuego es algo que hace ejecutar. ¿Qué sería ejecutar? Deme un sinónimo. Que hace cumplir. Algo que va a hacer ejecutar algo es algo que hace cumplir, ¿sí? Entonces yo quiero que examinemos esta palabra de fuego, ¿sí? Porque Dios tiene que hacer cumplir cosas en nuestra vida. Claro, claro. Es una palabra que tiene que hacer cumplir, ¿sí? Entonces fíjese que tiene que ver con más allá de las formas. Porque, por ejemplo, yo hoy no puedo gritar mucho por la voz. Pero de todas maneras no soy tampoco de gritar demasiado, porque soy maestra más que predicadora. Soy maestra, me gusta enseñarla la palabra. Entonces no soy de gritarla, pero eso no quiere decir que no tenga una palabra de fuego. Porque la palabra de fuego, ¿de dónde viene? ¿O viene de mí? Claro, eso necesitamos entender. Que estaba el fuego y estaba Moisés en el medio y después estaban ellos. Ellos no querían la orden directa, ¿me entienden? Que necesitamos saber cuándo viene una palabra de fuego. Una palabra de fuego es algo que me va a hacer cumplir, ¿sí? Por eso necesitamos saber en qué monte estamos. Por un lado, entonces ténganlo en cuenta, me va a hacer cumplir, porque la palabra está así que se ejecute. ¿Se acuerda usted aquella ocasión donde Elías hizo bajar fuego del cielo? ¿Se acuerda? En esa oportunidad hizo él bajar fuego del cielo. Y para que lo recordemos nada más, para no citar todo y no leer toda la escritura, citémosla. Él hizo bajar fuego del cielo. ¿Se acuerda que puso un altar? ¿Qué hizo? Cavó todo alrededor. Empezó a derramar agua allí, ¿sí? Mojó todo. Mojó aún el holocausto, mojó todo. Y después hizo bajar fuego del cielo. ¿Qué ocurrió en ese lugar? ¿Se acuerdan qué ocurrió? Consumió todo. O sea que algo que hace el fuego es consumir. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegó a esos términos en aquel momento Elías? Si él era un profeta, él llevaba palabra, era palabra. ¿Por qué tuvo que hacer caer fuego del cielo? ¿Se acuerda qué pasaba en ese momento? Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que estaba dividido? Los pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos?
pensamientos. O sea, si tuvo que hacer venir fuego del cielo, es porque la gente tenía dos pensamientos. ¿Sí? Entonces fíjese lo que es una palabra de fuego. ¿Sí? El pueblo estaba pensando que esto, que el otro. A lo mejor hoy día, aunque sí, nos estuvieron hablando de los dioses, ¿no? De lo que es idolatría, y ahora podemos entender que no se trata de tener que estar adorando ídolos. Nosotros podemos tener otro tipo de Dios. Pero quiero que se enfoquen en esto, dos pensamientos. ¿Podemos tener dos pensamientos para con Dios? No deberíamos, pero los tenemos. Los tenemos. Entonces tiene que venir el Señor a ejecutar una palabra. Tiene que venir a ejecutar con una palabra de determinación. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Los creyentes tenemos un doble pensamiento. Fíjese cómo dice Primera Reyes 18, en el verso 38. Póngame el verso 38. Tiene que venir ese fuego. El profeta tenía palabra, pero la gente no las terminaba convenciendo con las palabras. Tuvo que venir fuego para determinarlas. Dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. El verso anterior, denme. El 37. Respóndeme, oh Jehová. Fíjese cuando él hace la oración. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de él. ¿Está para dejarse vencer Dios por cualquier otro pensamiento? No. Está para él traer su pensamiento. Pero usted sabe que si hay algo que Dios no puede hacer es obligarnos. Y el cogernos de acá y decir, vos pensás como yo, no lo puede hacer. Pero se dejará vencer también tan fácilmente decir, bueno, pensá como querás. No. Tiene que venir a decretar su pensamiento, tiene que venir a ejecutar lo que él piensa para convencernos de que sus pensamientos son razones divinas. Convencernos con sus pensamientos. Eso es una palabra de fuego para hacer volver el corazón. Para hacer volver el corazón. Hay demasiados creyentes, por eso el apóstol Pablo dice en Hebreo, no habéis acercado a cualquier lugar. Ojo, están en el camino del Señor y se han acercado a la determinación de lo que Dios ha propuesto hacer en la tierra. ¿Me entiende? Que no estamos jugando, ni Él va a decir, a ver, ¿qué querés vos que hagamos? No, Él va a venir a ejecutar lo que Él ha dicho en nuestras vidas, ¿sí? Pero como esto tiene que ver con pensamiento, ya que el ser humano piensa lo que bien le parece y Él tiene que cambiar justamente nuestros pensamientos. Mis pensamientos no son los vuestros, tiene que cambiarnos Él nuestros pensamientos. Pero estamos hablando de fuego, ¿sí? Vale, fíjese, hay un tipo de palabra que ha venido a nuestra vida. Me gustaría que pusiera el Salmo 16:7, porque hay una palabra que viene a nuestra vida. Desde que somos creyentes viene una palabra de agua para limpiarnos, para refrescarnos, para ¿qué es lo que hace el agua en nuestras vidas? ¿Ah? Sanarnos, lavarnos, limpiarnos, ¿sí? Refrescarnos. Yo que una vez recibo una palabra y dice, ay, qué bien salgo de la iglesia, porque he tomado una palabra de agua. ¿Qué te voy a tomar agua? Ah, mire, ese es un diácono. No es que los otros no sean. Pero fíjese lo que nos sucede como creyentes. ¿Sí? Mire usted. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Trae consejo la palabra de Dios? ¿Y es bueno el consejo de Dios? Claro que es bueno el consejo. Necesitamos el consejo de Dios. ¿Sabe que la idea de Dios es que nosotros anduviéramos en su pensamiento? Acá dice consejo.
La idea de Dios es que andemos en su consejo, pero andamos siempre en su consejo. Fíjese, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña a mí. Claro, ese es un problema. De día me aconseja el Señor, pero yo después de noche, no, mejor, mejor que... Y me enseño yo mismo. Ojalá mi conciencia me enseñara de acuerdo al consejo divino, que me fuera afirmando el consejo de Dios en mi vida y lo que yo medito en mi conciencia, ¿sí?, estuviera acorde a lo que Él me aconsejó. Pero no siempre es así. No siempre es así. Por eso, una palabra de consejo hará que nosotros podamos, ¿cómo usaría una palabra? Nos relajemos o nos dé la oportunidad de decir, pero yo pienso, ¿vio? Que nos relajamos y Dios nos habla, pero claro, como el que está hablando acá no es el fuego, soy yo. Como en el otro monte. En el otro monte el que hablaba era Moisés, el fuego estaba atrás. Los otros no quisieron hablar con el fuego directamente, le tenían miedo. Pero Moisés sí había hablado con el fuego. Y sí veía que era terrible la cosa, porque él sí se enfrentaba al fuego. ¿Me entiendes? Pero claro, cuando pasaba del fuego a Moisés, Moisés lo largaba y los otros lo recibían como un consejo. Entonces se daban el lujo de decir, yo no pienso así. Por las noches le enseñaba su conciencia. ¿Sí? ¿A usted le pasa o a mí sola? Mire, vamos a mirar algo. Salmo 39. Nuestra conciencia nos enseña mucho. Gracias a Dios por nuestra conciencia. Pero el problema es cuando se mete a enseñarme por encima del consejo divino. ¿Me entiendes? Que una palabra de consejo no profundiza o no termina de ejecutar lo que Dios quiere hacer en la vida de un creyente. Por eso se dilata el trabajo de la vida de Dios en un creyente. ¿Sí? Fíjese cómo dice así. Ahí. Se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió. O sea que el fuego se puede encender en cualquier lugar y en mi meditación se enciende. Según se enciende en mi meditación, así proferí con mi lengua. O sea que, fíjese, la idea de Dios es traernos una palabra de fuego, ¿sí? Pero cuando no ejecuta en mí lo que tiene que hacer, yo dejo que me enseñe mi conciencia, o como dice acá, en el otro decía me enseña mi conciencia, pero lo que yo hago es encender mi propio fuego. O sea, que lo que hago, que lo que yo termine ejecutando sea de la meditación mía y no de la meditación del Señor. ¿Me entiende? Que termino haciendo lo que yo me determiné, y es mi fuego, no el de Dios. No es el fuego de Dios. Y así proferí con mi lengua. ¿Sabe que así como hemos proferido con la lengua? Vamos a Santiago 3:6. Hay algo que nos dice el apóstol Santiago, que es importante entenderlo, porque el pensamiento del hombre, como no es tan malo, tan terrible, tan perverso, por lo menos al lado de otros hombres, pero al lado de la justicia de Dios sí. Al lado de la justicia de Dios. Por eso yo le cité el monte ese. En el monte ese, ¿cómo está Dios? ¿Cómo qué? En el monte de Sion está Él como qué, como juez. ¿Sí? Y nuestra justicia, al lado de la justicia de Él, ¿cómo son? Diría Isaías. Como trapo de inmundicia. Tu justicia en la tierra es como trapo de inmundicia, al lado de la justicia de Él. Ahora se imagina, nosotros ejecutamos nuestra justicia. Sacamos nuestras propias conclusiones de lo que Dios quiere. Pero así hemos hecho con el mundo entero, el ser humano, ¿sí? Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Pero contamina tanto mi cuerpo como el cuerpo. ¿Me entiendes? Contamina el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Sí? Por una palabra que nosotros creemos que es justa, la hemos meditado y no, yo pienso que las cosas tienen que ser así y no lo hacemos por malo, por meditadores nada más, por meditadores en contra del designio divino, porque creemos saber lo mejor que el Señor, porque creemos que nuestra palabra tiene más valor o va a ejecutar mejores cosas que Él. Pero el ser humano ha encendido la rueda de la creación con esa lengüita. ¿Ahora usted la ve quemándose a la tierra? Con ojos espirituales podríamos decir, ¿cómo se está quemando todo? Pero lo encendió el hombre con su lengüita, con su meditación. Meditó y así habló. Profirió con su lengua. No han sido cosas tan terribles, pero no ha sido lo que Dios quería. Pero ¿sabe que en la iglesia podemos hacer exactamente lo mismo? Por eso le dice Pablo, no se han acercado a cualquier lado, se han acercado al monte de Sión. Mira que no desechéis al que les va a hablar, porque en realidad Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. ¿Hasta cuándo creemos que podemos hacer lo que nosotros queremos o que lo que nosotros pensamos que es bueno? ¿Sí? Fíjese. Vamos a leer Jeremías 5. La lengua es un fuego que está o encendida por el infierno o encendida por Dios. No hace falta que yo diga barbaridad para que esté inflamada por el infierno. ¿Me entiendes? Que la rueda de la creación está inflamada por el infierno y uno no ve que tampoco todo el mundo esté haciendo cosas tan perversas. ¿Sí? Por eso necesitamos tratar de recuperar de qué se trata este fuego, o si no es de Dios, es del infierno. ¿Sí? Vamos a mirar. Dije Jeremías 5, verso 12. Doce. Jeremías 5, 12 al 14. Vamos a ver. Dice, negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos ni espada ni hambre. Fíjese el pensamiento del pueblo, ¿sí? No va a venir mal, no va a venir espada ni hambre. Antes, los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Verso 14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron, esta palabra, he aquí que yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. Porque habían desechado a otros profetas. Y porque dijeron, no, que va a ser tan así. O sea, como que había sido muy liviana la palabra. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer eso? No, Dios no es capaz. No va a venir ni espada, ni va a venir hambre. Son otros niveles de palabra. O viene espada, o viene hambre, o viene fuego. O me da hambre de la palabra para comerme todo el pan que Dios quiere que me coma. O me dejo partir por la palabra. O viene palabra de fuego. ¿Sí? O viene palabra de fuego. No olvidemos, la palabra de fuego viene a ¿qué? A cumplir, a ejecutar lo que Él ha dicho. Viene violentamente, ¿sí? Dice, por tanto, así ha dicho Dios, entonces, mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá, ¿sí?
Fíjese cómo está mirando la palabra y al pueblo. A la palabra por fuego para que ejecute, para que haga, para que termine lo que él ha dicho. Pero al pueblo lo ve como leña. ¿Cuándo podríamos decir dentro de la iglesia el Señor puede ver leña? ¿Cuándo vería leña? Árbol seco. ¿Ah? Desarraigado. No ha sido regado. O sea, no recibió la otro tipo de palabra. ¿Sí? Claro. Ha vivido en sequía. No ha estado junto a las corrientes de agua. ¿Sí? Pero, por ejemplo, hay otra forma donde el Señor dijo, yo soy la vid verdadera y usted los pámpanos. ¿Cuándo se iban a transformar en leña y el Señor dijo, no sirve más que para el fuego? Cuando no lleva fruto. Cuando no llevamos fruto. ¿Estamos puestos para llevar fruto? La idea es que llevemos fruto. Pero si el Señor lo dijo, si usted en mí, la idea es que ustedes en mí lleven fruto. La idea es que yo soy la vida verdadera, ya agua, mucha agua, nos pongamos resogas y que dé fruto. Pero si no da fruto, al fuego. Al fuego. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos saber de que lo que Dios ha dicho se tiene que cumplir. Dios ejecutará lo que dijo. Tiene que venir a quemar eso. Fíjese, cuando hay muchísimo para mirar sobre fruto, pero quiero que miremos, por ejemplo, algunos versículos, Hebreos 13, 15. ¿Cuándo no damos fruto? Usted tiene muchísimo para buscar. Yo voy a mirar un par de versículos. ¿Cuándo no damos fruto? ¿Cómo dice ahí? Ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre, que confiesa su propósito. Cuando realmente estamos bajo un nivel de estar recibiendo la palabra, el río de palabras que el Señor quiere correr bajo nuestra vida, ¿sí? Como decía ayer, hermano, el árbol que no ha pasado el agua por abajo, está seco, ¿sí? De hecho, no da fruto. ¿Qué es no dar fruto? Labios que confiesen su propósito. ¿Podrá quedarse cruzado de brazos el Señor con esto? ¿O tiene que ejecutar algo? Tiene que ejecutar algo en nuestras vidas, ¿sí? Porque si no seguimos en dos pensamientos, dijimos, no, Dios no puede tener un pueblo que esté en medio de dos pensamientos. Que diga yo amo a Dios, creo en Dios, pero ¿y los frutos? ¿Frutos de labios? Hay muchos tipos de frutos en la Escritura. Fíjese que para dar fruto, ya que está ahí, vuélvase al capítulo 12, necesitamos dar fruto. En el 12:11, fíjese, este es el contexto, por ejemplo, del monte de Sión. Este es el contexto. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Fíjese, después da fruto de justicia. ¿A quién? A los que son ejercitados en la disciplina del Señor. ¿Cómo disciplina el Señor? Está en el contexto. Enseñanza, tutoría, donde me va preparando, ¿sí? ¿Qué padre que ama a su hijo no lo disciplina? Pero la palabra disciplina, si usted le busca en el original, no tiene que ver con eso de sentate ahí y no hablé. No, tiene que ver con que la enseñanza, la tutoría lo va preparando, porque la idea es cambiarle la forma de pensar.
Porque si no, no tenemos frutos de justicia. ¿Por qué? Porque no entendemos justicia. La justicia del hombre no es la justicia de Dios. No entenderemos nunca justicia si a mí no me van tutoreando. Pero si yo no cedo a la tutoría, de hecho terminaré siendo un árbol o una rama seca, de donde el Señor se cruza de brazos y ya son ramas secas. No, me manda una palabra de fuego. Lo que Dios ha determinado se va a dar, se va a hacer, sí o sí. Con palabra de agua, con palabra de aceite, con palabra de martillo, con palabra de viento, como sea, pero se va a dar. ¿Me entiende? Que necesitamos saber que no podemos dilatar el devolvernos al Señor. Tenemos que volvernos. Si no nos hemos vuelto de una manera, será de otra, terminará el Señor con el fuego, pero nos hará volver. ¿Sí? En cuanto al fruto, por ejemplo, usted podrá encontrar de que necesitamos tener fruto de conocimiento. Póngalo, 1 de Pedro 1:8. Hay mucho, usted después busque cuántos frutos es lo que deberíamos tener y tiene que ver con muchísimas cosas. Fíjese, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, y nos trae el fruto. ¿Qué versículo le dije? Está en el 9 entonces. A ver. En la segunda. Segunda de Pedro 1. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Había que conocerle más, no de saber solamente que Él murió en un madero y ya está. No, incluso si usted lee el contexto, usted verá que lo que dice el apóstol Pedro dice, a vuestra fe añádanle. Hay una serie de cosas que añadirle a vuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque si no, no tenemos fruto. Ahora, la mayoría de la iglesia se ha quedado en cierta parte allí sin fruto. ¿Sí? Pero Él dijo, sí, no hay fruto, rama cortada. Donde hay rama cortada, vendrá una palabra de fuego. ¿Me entiende? Que no podemos escapar. No escaparemos. ¿Sí? No escaparemos. Porque Él tiene que ejecutar. Primera de Pedro 1:7, hay otra cosa que tiene que ser probada con fuego. Usted lo sabe. Porque la gente se quedó con que, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, sí, yo creo, y esto no lo hace, aquello tampoco, esto menos y aquello tampoco. El asunto de que viene una palabra como fuego, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Nuestra fe va a ser probada con fuego, porque tiene que ser hallada en qué calidad. Gloria, honra, alabanza. ¿Sí? No es cuestión de que yo diga tengo fe, va a ser probada. A ver, voy a probar tu honra. A ver, voy a probar los niveles de gloria. ¿Sí? Hay mucho para decir ahí, pero no me quiero detener en eso. Yo les quiero mostrar lo que va a ser una palabra de fuego. ¿Sí? ¿Se acuerda que mirando esto de los arbolitos, como decía ahí el diácono, en Ezequiel nos enseña de que venía un río, ¿sí? Un río de fuego, un río de la presencia del Señor, de la casa de Dios sale primero un hilito. ¿Se acuerdan aquella oportunidad donde dice que primero el agua le llegaba a los tobillos, después a la rodilla, después a los lomos, hasta que dice había tanta agua que él no la podía manejar y estuvo nadando, ¿sí? Nadando en ese río. En ese río se ve de que a ambos lados del río, búsquelo, Ezequiel 47:11, de cada lado del río hay muchos árboles, muchos frutos. ¿Sabe qué dice? Que ese río tiene que salir de la presencia de Dios, el río ¿sí? Que usted sabe,
que son ríos de parte de Dios, de Espíritu de Dios, salen de la presencia de Dios y tenían que ir a desembocar al mar. Lo que no desembocaba en el mar, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Fíjese los charcos estos que se armaban. De un río de la presencia de Dios donde uno puede hacer todo lo que dice en ese contexto. Que la idea de que el creyente vaya pisando de a poquito y se vaya introduciendo en ese río del Espíritu de Dios, en la palabra de Dios, hasta que llegue el momento que se deje llevar por ese río. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con los que no se dejan llevar por ese río? ¿Qué pasa cuando ese río no permitimos que llegue? Porque la idea de Dios es que ese río llegue al mar, que tiene que ver con que el mundo conozca la palabra de Dios. No solo conozca la palabra de Dios, lo que Dios va haciendo en mi vida, porque somos testigos de Jehová, aunque no estemos en él. Somos testigos vivos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Esa agua tiene que llegar al mar, ¿sí? Pero fíjese que no toda esa agua llega al mar. ¿Cómo puede ser que se descomponga la palabra ahí en el camino? Es palabra del Espíritu y la dejamos descomponer en el camino. Pantanos y lagunas, charcos de agua donde se junta cualquier bicho, cualquier infección. Pero estamos hablando de fuego. Daniel 7:10. Fíjese que este río sale de la presencia de Dios y este también. Fíjese esto, un río de fuego. Mamma mía, río de fuego. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, del trono. Millares y millares le servían, millones de millones asistían delante de él y el juez. ¿En dónde está sentado el juez? En el monte de Sión. En el monte de Sión. Y los libros fueron abiertos. Usted sabe que esto está en el Apocalipsis también, donde el juez abre los libros y el que no está en el libro de la vida y lo que no está en los otros libros. ¿Se acuerda que vimos en una oportunidad el libro de la honra? El apóstol vio el libro de la honra. Nosotros estuvimos viendo el libro de ¿qué? El último que estuvimos mirando. ¿El qué? Hay muchos libros que van a ser abiertos. Pero quiero que mire esto. Un río de fuego procedía de allí. Yo relacionaba este río con ese río de Ezequiel. Porque en ese río de Ezequiel, el que se introduce en ese río podía lograr todo lo que Dios quería. La idea era que nos metiéramos en ese río de agua. Pero si no nos metemos en ese río de agua, va a venir otro río que va a cumplir todo lo que hemos dicho recién que tenía que cumplirse. ¿Me entiende? Que Él viene a ejecutar lo que Él ha dicho. Pero hay algo que Él no puede doblegar. Nuestros pensamientos. Él va a venir de una manera u otra. Pero lo que no puede doblegar es nuestro pensamiento. Lo que tiene que hacer es convencernos y hacernos volver. ¿Me entiende? Hacernos volver a Él. ¿No? Que este fuego consuma todo lo que nos sirve. Usted sabe que eso es lo que hace el fuego con algo que es de oro. Por eso recién citábamos una fe como el oro.
Y si la fe no es de oro, como dice más abajo ahí de donde habla de la fe, no, creo que Pablo cuando habla de la fe que dice que nosotros podemos ser probados y que puede ser que seamos de madera, de hojarasca. ¿A dónde va a parar nuestra fe? ¿Sí? Es importante entonces que podamos revisar, porque el Señor va a venir de una manera o de otra. Váyase a 2 de Pedro 3. Porque tampoco podemos dejar de que ese fuego se haga lagunas ni pantanos de fuego. Segunda de Pedro 3, en el verso 7, vamos a leer el 7 primero porque quiero hablarles de la palabra, que es como fuego. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, ¿sí? Porque se quemará todo lo que es impiedad. Dios está dispuesto a quemar todo lo que es impiedad, todo lo que no sirve, ¿sí? Pero yo quiero mostrarles desde dónde viene y qué es lo que se va a quemar. Vamos a ir a mirar, voy a mirar desde el verso 4. Porque en este contexto está pasando algo que ha pasado en todos los tiempos, que nos da la sensación, Señor, se tarda, porque yo tengo mucho tiempo. ¿Sí? Miren, dice que algunos en sus propias concupiscencias o en sus propias maneras de pensar, dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Hay gente que no tiene discernimiento, no ve con los ojos espirituales. Hasta que el Señor no nos abre los ojos espirituales, ¿sí? Nos da la sensación que todas las cosas están iguales, ¿sí? Fíjese cómo mira Santiago la creación, que toda la creación está encendida con un fuego. ¿Todos lo ven eso? Santiago tiene una vista espiritual y un discernimiento espiritual para ver cómo está el planeta por causa de la lengua del hombre. Pero todos los hombres no tienen ese discernimiento espiritual, no pueden ver esas cosas. ¿Me entiendes? Que Moisés, por ejemplo, dice, era tan terrible lo que se veía allí, pero él iba a donde estaba el fuego a mirar lo terrible que era. Los otros, dice, no quería escuchar lo que se les ordenaba. La orden la escuchaba Moisés y la transmitía. Ahora él la transmitía y los otros la interpretaban como querían, porque el fuego no venía directamente. Cuando el fuego no viene directamente, uno interpreta como bien le parece. Como bien le parece. Por eso es posible decir, yo no pienso así. Por eso, lo mejor es ir al fuego directamente. Directamente que me hable él, pero con una palabra de fuego. Una palabra de fuego es la que va a ejecutar lo que tiene que ejecutar en mí para que yo no ande entre dos pensamientos, porque si siempre voy a tener un Moisés adelante, donde yo voy a decir, no, Moisés, ¿quién te puso ahí? O le voy a cuestionar tanto a mi Moisés, entonces anda al fuego directamente, porque que Dios va a hacer lo que ha dicho, lo va a hacer. Donde dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Solamente los que tenían una mirada como los apóstoles podían ver de que las cosas no estaban igual. Estos ignoran, pero voluntariamente. ¿Por qué voluntariamente? Porque para eso tenemos la palabra. Si dice la misma palabra es la que está reservada para el día juicio. La misma palabra. Ignoran voluntariamente, o sea, ¿por qué quieren nada? Porque en realidad la idea estaba de que todos lo supieran. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua
y por el agua subsiste. Me perdí. Subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra creadora, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Para con el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Vamos más adelante. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Vale. ¿Con qué quema el Señor? Como hemos venido hablando, con una palabra de fuego, ¿sí? Usted sabe que dentro de las palabras que se nos han estado enseñando, el apóstol nos ha enseñado, por ejemplo, que hay 3 niveles de palabras, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son los 3 niveles de palabras que manejamos los creyentes? ¿Cómo? Rudimentos, misterios y secretos, ¿sí? ¿Qué son los rudimentos? Las bases, las primeras cosas, ¿sí? Las primeras cosas. Vale. Dice, voy a volver a leer el 7. No, es el 8, el 8. El 8, el 9, el 10. El 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Póngame el estrón y póngame a la palabra elementos. Fíjese, después los que tienen el estrón lo van a comparar. Lo van a comparar con las otras palabras donde está la palabra rudimento, ¿sí? O la podemos buscar ahora, si la quieren. Fíjese, es la G4747, la palabra estoy geion, ¿sí? Pero en realidad la palabra es rudimento, ¿sí? Rudimento. Pero es la misma palabra que se utiliza para los otros rudimentos. ¿Quiere buscarla? Busque, por ejemplo, Hebreos 6:1. Por tanto, ya dejando los rudimentos, póngale la palabra. Fíjese, rudimento, ¿sí? Comienzo, principio, origen, fundamento, ¿sí? Quítele el estrón. Por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿vamos a dónde? Vamos adelante, vamos a la perfección, vamos a donde se nos llamó, ¿sí? Dejando ya los rudimentos de la doctrina. En Gálatas también encontramos, a ver, maestras, Gálatas 4:3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, principios del mundo, no malos, pero del mundo, ¿sí?
¿En cuál otro está? ¿En el 2? En el 9. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis esclavizar? Rudimentos, donde la gente se esclaviza, pero no solo la gente, los creyentes se esclavizan. Se esclavizan en los rudimentos del mundo o aún en los rudimentos de Cristo. Nos olvidamos que teníamos que avanzar. ¿Me entiendes? Y tiene que ser todo eso quemado por el fuego. Todo va a ser quemado por el fuego. En algún momento todas esas cosas dejarán de ser. ¿Me entiendes? Por una palabra de fuego. Ahora, la palabra de fuego está en la lengua. Lo decía Jeremías. La palabra de fuego está en la lengua. El asunto es de que nosotros necesitamos convertirnos en esos portadores de una lengua de fuego, pero que sea de Dios. Porque si la es la del infierno, volvemos a inflamar la rueda de la creación, ¿sí? Y nos vamos quedando siempre en el mismo lugar. Pero yo lo que entiendo es lo siguiente: nos quedamos en un mismo lugar, pero no permanentemente. Vendrá alguien. Si yo me quedo, vendrá alguien con una palabra de fuego sobre mi vida. ¿Me entiendes? Por eso es que necesitamos saber a dónde nos hemos acercado. No nos hemos acercado a cualquier lugar. Qué bueno es que podamos entrar en ese nivel de palabra. No porque no sea bueno el otro nivel de palabra donde uno sale refrescado por una palabra de agua, ¿sí? Pero lo bueno de todo esto, que la palabra no solo me refresque, porque si la palabra puede solamente refrescarnos, ¿sí? Un refrigerio para mi vida, y yo salgo con un refrigerio. La idea de la palabra es no solo que nos limpie. La idea de la palabra es que a mí me dé la vida que da el agua, ¿sí? Como un arbolito que somos, para que yo termine dando fruto, ¿sí? Si no damos fruto, nos secaremos. Pero si nos secaremos, ya vendrá otro con otra palabra. Pero la idea de Dios es que seamos nosotros, ¿sí? Aquellos que nos vamos acercando a ese lugar donde Él está como juez. No le tengamos miedo al juez. ¿Tenemos abogado? Para eso murió Cristo. No le tengamos miedo, ¿sí? No nos creamos, por ejemplo, justos. A veces nos creemos que nosotros somos justos. Andamos juzgando a todos los demás cuando en realidad nosotros no hemos terminado, ¿sí? De que el Señor termine de juzgarnos. El Señor tiene que terminar el trabajo en nuestras vidas, porque nuestras justicias son trapo de inmundicia, ¿sí? Él tiene que terminar ese trabajo de justicia en nuestra vida. Tiene que hacer equidad. La idea de juicio en Dios es que seamos equitativos, equilibrados, entendiendo el por qué y para qué de Dios. Eso es una palabra de justicia en nuestra vida, ¿sí? Fíjese cómo ahí están en la calidad de primogénitos, ¿sí? Ya tienen estatura, están maduros, han entendido todo. Los espíritus están perfectos. Han estado trabajando con la palabra de justicia. Han dado fruto de justicia. ¿Se acuerda cómo se daba fruto de justicia? Damos fruto de justicia cuando somos disciplinados o discipulados por el Señor para hacernos crecer. Hay cosas que no la podemos desechar, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a orar para que, como decía Hebreos, mirad que no desechéis al que habla.
no desechéis al que habla. Amén. Padre, te bendecimos, Señor, en esta noche. Te bendecimos por lo que tú eres, Señor. Te bendecimos por todo lo que tú tienes para con tu pueblo. Señor, te damos gracias por todas las formas en que tu palabra ha venido en nuestras vidas. Por todas las formas gloriosas de oportunidades y las formas en que nos has hablado. En las formas que nos has hecho sentir bien, Señor. Declarándonos palabras proféticas sobre nuestras vidas. Declarando cosas hermosas sobre lo que vas a hacer en nuestra vida. Y lo creemos. Pero también sabemos de que hay un proceso para todas esas cosas. Que todo se cumplirá. Pero que primero tratarás nuestras vidas. Que vendrás con esa palabra de justicia. Donde nos harás equilibrar. Para ser equitativos en todas las cosas. Pero todas estas cosas ocurren, oh Dios, cuando dejamos que sea tu palabra y no la meditación de nuestro corazón. Señor, a veces creemos que meditamos bien y lo único que hacemos es encender un fuego extraño. Un fuego extraño que al final lo único que hace es sacarnos a nosotros del lugar santo, Dios. Como fueron sacados aquellos primeros hombres por encender un fuego que no era el correcto, que no era el mismo que vos habías hecho descender del cielo. Señor, nos ponemos delante de tu presencia, Padre, porque aquellos que somos portadores de la palabra queremos portar el mejor fuego. Ya la rueda de la creación ha sido encendida por un fuego, Señor, del infierno, a causa de los hombres que no te tuvieron en cuenta, o que te tuvieron en cuenta a medias, sin conocerte perfectamente, oh Dios, oh Rey. Pero nosotros nos estamos acercando al monte de Sión y queremos ser perfeccionados en todas las cosas, donde tú como un juez justo nos perfeccionas. Señor, venga esa palabra de fuego sobre nuestra vida. La palabra que nos va a hacer determinar, Señor, en estos dos pensamientos que a veces paseamos. Y que nos determinemos a saber de que tú eres Dios y que tenemos que volver nuestros corazones a ti. Que tú vas a direccionarnos. Que tú eres el único que tiene gobierno sobre nuestras vidas. Señor, te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, hasta donde hemos llegado, oh Dios. Queremos sentir lo que tú quieres que sintamos. Sabemos que de tu palabra, que es ejecutadora de justicia, de juicio, no nos vamos a escapar. De alguna manera u otra tú nos vas a alcanzar. Queremos pedirte que sea ahora, no te tardes, oh Dios. Quema todos esos rudimentos en nuestras vidas. Señor, todas aquellas cosas que pertenecen al mundo y que no nos sirven, venga tu palabra y las queme ahora. Venga una palabra, Señor, a nuestra vida que ejecute lo que tú querías, Señor, hacer con nosotros. Para determinarnos, para hacer lo que tú has dicho que íbamos a hacer. Para aquello para lo cual nos has llamado, oh Dios. Nos presentamos delante de ti. Levante su mano por un momento. Señor, haz con nosotros como has dicho. Haz con nosotros como has dicho. Queremos agradarte, oh Rey. Te bendecimos, Dios. Amén, amén. Gloria a Dios.
Aleluya.